¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta hora. Te doy la bienvenida a esta materia de la Universidad Vida de Éxito. Esta materia lleva por nombre Epístolas del Cautiverio. Es una materia muy interesante porque vamos a ver la experiencia de Pablo, un gran ejemplo para nosotros los cristianos, de que a pesar de estar en la prisión, porque a eso se refieren estas cartas que fueron escritas desde la prisión, por eso se denominan de esa forma epístolas del cautiverio, porque fueron escritas desde la cautividad del apóstol Pablo. Y desde ahí, desde ese lugar, desde esa condición, Pablo estaba atento a las necesidades de la iglesia. Es un gran ejemplo para ministros, pastores, apóstoles, profetas hoy en día, de las cosas que no hemos experimentado realmente como cristianos. Vivimos un evangelio un poco con muchas, ¿cómo podríamos decirle? Con muchas posibilidades, con muchas formas de que nos ayuda a nosotros, ¿no? No hemos pasado por tantas dificultades como lo fue el apóstol Pablo, pero a pesar de eso, de las dificultades, de las prisiones, de los tiempos que estuvo el cautivo, él aprendió a estar atento a lo que Dios le había confiado, que fue el ministerio. Las epístolas del cautiverio se denominan así por el tiempo en que se escribieron, el tiempo de la cautividad, el tiempo de que el apóstol Pablo estuvo en la cárcel por cuestión del evangelio, no por otra cuestión. Pero en este punto es algo importante que nosotros tenemos que reconocer, que el evangelio o predicar el evangelio va mucho más allá de ser reconocidos por las cosas buenas que hacemos o X cosa, ¿no? Sino el ser reconocidos por ir en contra de la corriente del mundo, por ir en contra de la corriente de este tiempo, y que a pesar de que seamos encarcelados, predicar el evangelio tal y como debe de ser. Hoy en día estamos experimentando un evangelio que se basa en el amor de Dios. Cuando hablamos del verdadero evangelio, el verdadero evangelio es el que te reta, el que te encara, por así decirlo, con el pecado, ¿no? Tiene que, ¿cómo podríamos decirlo?, descubrir el pecado o quitar el velo del pecado para que te des cuenta que necesitas una reconciliación con Dios, y que no solamente los cristianos, los ministros, los pastores solapemos el pecado diciendo, pues acabo Dios es amor. Dios es amor, el evangelio está basado en el amor de Dios, pero recordemos que también ese mismo amor lleva a Dios a actuar en su justicia, a actuar en su rectitud, hacer las cosas de acuerdo a lo que Él cree que es lo correcto para erradicar el pecado de la humanidad. Hemos visto, hemos leído, hemos estudiado en la Biblia las diferentes veces en que Dios tuvo que traer juicio contra alguna nación, contra alguna persona, y no es porque Dios fuese malo, sino porque Dios, en su justicia, en su misericordia, en el carácter de Dios, Él tiene que hacer esto. Le duele, pero realmente es algo que Él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque recordemos la historia de Sodoma y Gomorra. Si nosotros nos basamos en el evangelio de hoy en día, que solamente pues Dios es amor, 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 no hubiese pasado lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Tampoco hubiese pasado lo que nos relata en Hechos acerca de la vida de Ananías y Zafira, cuando ellos mintieron al Espíritu Santo. Entonces, la justicia de Dios, o el amor de Dios, perdón, lo hace actuar en su justicia. Dios es amor, pero también es justo. Entonces, el amor de Dios no es solapar el pecado. El amor de Dios es que te hace darte cuenta de tu pecado y que Dios perdone
esos pecados cuando tú vienes al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, algo importante que tenemos que aprender en estas cartas es algo muy interesante. Me gusta mucho las cartas del apóstol Pablo y en especial o en específico las que vamos a ver, porque habla mucho de la identidad de Cristo, de lo que somos en Cristo, de que en Cristo somos estamos en Cristo, de que somos nuevas criaturas, de que tenemos una identidad de la armadura del cristiano, de pensar las cosas correctamente, de estar gozosos, de regocijarnos, de orar sin cesar. Todo eso abarca las epístolas del cautiverio. Pero lo más interesante es que a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, a pesar de que Pablo estaba en la cautividad, él aprendió a gozarse y a dar consejo de cómo llevar la vida cristiana aún estando él en la cárcel. Entonces, eso es algo de mucha importancia y de reconocer del apóstol Pablo. Fue un gran hombre de Dios el apóstol Pablo, que tanto tú como yo lo podemos hacer hoy en día, solamente que nos falta la determinación de serlo. Porque nos hemos conformado al evangelio de la comodidad hoy en día. Estamos en un evangelio de la comodidad. El evangelio del libro de los Hechos y de las epístolas de Pablo fue un evangelio de la incomodidad. Incomodidad en lo natural, pero una comodidad espiritual. Hoy es lo contrario, queremos estar en una comodidad natural, comodidad en nuestra vida física, en lo natural, pero en nuestro espíritu no hay una comodidad. ¿Sí? Entonces, la comodidad debe ser en lo espiritual, ¿no? De que yo me sienta bien hablando lo que la Biblia dice. Y no que yo cuide de no decir eso para que la gente no se ofenda, para no ofender su pecado, ¿sí? La Biblia claramente dice, el que cubre el pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, el propósito del apóstol Pablo es ese, confrontar a la iglesia con su pecado, se aparten de él y alcancen la misericordia de Dios. El libro de los Hechos nos muestra 3 ocasiones en las que el apóstol Pablo fue encarcelado, y la primera nos muestra que fue encarcelado en Filipos de Macedonia en la primavera del año 50. Esto nos habla en Hechos capítulo 16, verso 23. Ahí nos habla de este encarcelamiento de Pablo en Filipos. Y recordemos que cuando Pablo escribe a la carta a los filipenses, él les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, ¿cómo te puedes regocijar en la cárcel? Eso es algo que solamente viene del verdadero evangelio, del verdadero poder de Dios. La segunda vez que nos menciona la Biblia que Pablo fue encarcelado es en Jerusalén, en Cesarea. Esto es en el año 58 y en el año 60, entre esos tiempos. Entonces, esto lo vemos en Hechos capítulo 21, verso 33 al capítulo 26, verso 32. Ahí vamos a ver cómo él también fue encarcelado. Pero el encarcelamiento más, ¿cómo podríamos decirlo? Un encarcelamiento más fuerte y más poderoso, en el cual Dios se muestra más abundantemente en la vida de Pablo, es el encarcelamiento en Roma. Cómo él fue usado por Dios a través. Él estaba encarcelado en lo físico, en lo natural, pero en lo espiritual él estaba gozando de una libertad gloriosa, la libertad del Espíritu Santo, la libertad que tenemos en Cristo. Entonces esa libertad lo llevaba a Pablo a hacer la perfecta voluntad de Dios, a predicar el verdadero evangelio de la reconciliación, el verdadero evangelio de una forma de vivir no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Y vemos cómo Pablo en este encarcelamiento en Roma, su vida es tan, pero de tanto ejemplo, de tanta enseñanza para nosotros, que hoy tenemos que reconocer que nuestra vida está en una comodidad excepcional. Pero, hermano, más allá de la comodidad, tenemos que ver la grandeza de Dios en nuestra vida, cómo hoy estamos disfrutando de no ser perseguidos por el gobierno, de poder entrar a la iglesia tranquilamente. Pero si te das cuenta, las cosas están cambiando. Últimamente hemos escuchado que ya no puedes aconsejar
a una persona de pensamientos diferentes o de decisiones diferentes, a un homosexual, a una persona lesbiana, en cuanto a la Biblia, y tratar de ministrarle, tratar de orar con él, porque en algunos lugares ya es un delito, ya no lo puedes hacer. ¿Sí me explicó? Hoy en día el aborto es algo tan legal, tan legal a los ojos del hombre, porque es ilegal, es pecado delante de Dios. Pero hoy en día ya es algo que nosotros estamos viendo que se está transgiversando, y la iglesia va a tener que entrar en un tiempo de confrontar ese pecado y no dejarse de que, ay, pues es que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y no salimos de que Dios es amor. Y sí, Dios es amor, yo no te digo que Dios no es amor, Dios es amor. Pero realmente en ese amor, lo que te decía al inicio del video, Dios obra en su justicia, ¿ok? Entonces, Pablo nos enseña mucho esto, de hablar de lo que la gente no quiere escuchar, de lo que el pecador no quiere oír, no quiere meter en su cabeza. Eso es lo que Dios nos dice que debemos hacer, predicar el evangelio, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas cartas que vamos a estar estudiando? Vamos a estar estudiando Efesios, vamos a estar estudiando Filipenses, Colosenses, Filemón. Estas 4 cartas son las mencionadas como cartas o en el grupo de las cartas del cautiverio, porque cada una de las cartas, desde Romanos hasta Judas, se le conoce de diferente forma o en diferente grupo, diferente departamento, por así decirlo. Entonces, las que corresponden teológicamente, las que corresponden a esta materia de la cautividad, epístolas de la cautividad, es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero nosotros vamos también a estar viendo en esta sección, vamos a estar viendo también la carta a los tesalonicenses, la primera y segunda carta a los tesalonicenses. También vamos a estar viendo esa. Esta no se menciona dentro de los tiempos de la cautividad, pero también vamos a involucrarla dentro de este grupo para que nosotros agarremos esa línea, ¿no? Efesios, Filipenses, Colosenses, tesalonicenses y también Filemón. Ahora, ¿por qué vamos a ver estas? Porque estas forman parte de este grupo. Hay otro grupo que son las cartas pastorales y las cartas generales. Esas ya son las cartas que no pertenecen a los escritos del apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo esto y vamos a estar hablando acerca de los métodos que se escriben estas cartas. Vamos a estar conociendo un poco más acerca de la escritura que el apóstol Pablo utiliza en estas cartas. En algunas de ellas solamente se cree que solamente él las dictó, que solamente alguien más las estaba redactando, y eso lo vemos mucho tanto en el saludo como en en el saludo final, en el saludo inicial y en la bendición final, ¿okay? Las cartas del apóstol Pablo se distinguen por eso, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por el llamado de Dios a los hermanos que están en tal lugar, o de diferente forma. Pero siempre el apóstol Pablo inicia sus cartas con un saludo y las termina con una bendición. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia del Señor sea contigo. Todo eso, ¿no? Esa es la salutación, la bendición del apóstol Pablo, pero siempre inicia con un saludo. Eso es algo muy que representa mucho al apóstol Pablo y que nosotros vamos a estar estudiándolo también en estas clases. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta clase, en esta materia? En esta materia vamos a ver, por ejemplo, en las introducciones a cada una de las cartas, vamos a ver tiempos, vamos a ver culturas, vamos a ver formas de escritura, vamos a ver temas principales, palabras principales de cada una de las cartas, pero también vamos a estar estudiando algunos temas de importancia o de relevancia dentro de cada una de las epístolas. Por ejemplo, en la epístola a los Efesios, que es la que vamos a ver también en esta sección, en esta semana, vamos a ver lo que es la introducción a la materia, introducción a Efesios, y también vamos a ver otro tema que es la iglesia como cuerpo. Entonces vamos a estar hablando de diversos temas de la iglesia como cuerpo, la iglesia como casa de Dios, la iglesia como tal, ¿sí? Diferentes formas que la Biblia nos habla en la carta a los Efesios acerca de la iglesia. Entonces, vamos a estar hablando acerca de cada uno de los temas principales, primordiales. Vamos a juntar algunos temas que hablan de lo mismo,
que nos llevan a lo mismo, que nos ayudan a entender nosotros lo que es la palabra de Dios aún más en las cartas del apóstol Pablo, y que nos fortalecen mucho en nuestro ser interior. Entonces vamos a ver métodos de la escritura del apóstol Pablo, vamos a ver formas, palabras claves, también vamos a ver culturas. Por ejemplo, vamos a estar hablando que en la ciudad de Éfeso había un templo que se considera como una de las 7 maravillas del mundo, y es el templo de la diosa Diana. Vamos a ver quién era esta diosa, cómo en Éfeso tenían esa tradición. Es como, por ejemplo, hoy decir en México tienen el templo de la Virgen de Guadalupe. Es la misma, solamente que transgiversada. Es el mismo demonio, pero con una diferente imagen y con un diferente nombre. Pero toda la idolatría está llena de demonios. Acabamos nosotros de ver en la clase anterior la iglesia y su función, y cada una de las funciones que tenemos. Y en ninguna de las funciones que la Biblia nos habla vemos la adoración a los ídolos. Eso es algo que la Biblia condena tajantemente, ¿no? De que no debemos adorar ídolos, de que no debemos exaltarlos, de que no debemos todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es correcto delante de Dios. Entonces vamos a ver cómo estos en Éfeso tenían esta diosa, la diosa Diana, y cómo Pablo les hace hincapié a la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo, les hace hincapié de que no sigan esa tradición de la diosa Diana. Okay, entonces vamos a ver cómo también en otras partes de la Biblia se menciona esta diosa, pero con otro nombre, con otra figura, con otro aspecto, pero es la misma. Okay, entonces vamos a ver también la introducción al libro de Efesios, el año, la cultura, todo lo que les he mencionado que vamos a estar viendo en cada una de las cartas. Y también vamos a hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿no? Como el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso específicamente de eso. Ahora, si nosotros vemos en cada una de las cartas, Pablo habla de diferentes cosas. Eso no solamente lo escribió como para tú necesitas eso. Sí lo necesitaban, si era la decadencia o si era lo que ellos necesitaban escuchar. Pero eso nos sirve a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque como iglesia nosotros estamos experimentando cada una de las cosas. Por ejemplo, si Pablo en alguna de las epístolas les exhorta, es la misma exhortación que nos está haciendo hoy en día a la iglesia. Si en alguna de las cartas los alaba o los reconoce lo que están haciendo, que es correcto delante de Dios, pues también es para nosotros, si es que lo estamos haciendo. Entonces todo eso nos ayuda para ver cómo es que Dios quiere la iglesia hoy en día. ¿Sí? Hoy en día ya no se escriben cartas. Ya, por ejemplo, si yo estoy pastoreando una iglesia, ya no se escribe carta a la iglesia tal. No, ya tenemos una palabra, tenemos una Biblia. Ya no le añadimos cartas. Imagínense si añadiéramos una carta a cada una de las iglesias en todo el mundo, pues ya tuviésemos un montón de libros, millones, billones de libros. Pero no se trata de eso, sino que Dios nos dejó una palabra inspirada, una palabra que nos ayuda, y esa palabra nos habla de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que atesorar, pero también todas las cosas que nosotros tenemos que dejar como iglesia de Jesucristo. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en esta materia, epístolas de la cautividad o del cautiverio, y espero y sea de mucha edificación para tu vida. Es una materia muy interesante, muy completa, como todas las que vemos en la Universidad Vida de Éxito. Entonces, pongamos atención y dejemos que Dios nos hable, no solamente que sea un estudio más de la Biblia, sino que sea un cambio para nosotros, y que si estamos en una área de liderazgo en la iglesia, podamos poner en práctica cada una de estas cosas que vamos a aprender hoy aquí en esta materia de epístolas del cautiverio. Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos para servirte. Me da gusto estar contigo. Voy a ser tu maestro asesor en este tiempo de epístolas del cautiverio, y pues vamos a empezar con esta materia y que la terminemos como la iniciamos, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. ¿Para qué? Para aprender más de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.